Bien. Ok, perfecto. Entonces, abrir sus manuales en la página 23 con el subtítulo de la espiritualidad de la sexualidad. Como habíamos comentado la clase anterior, tenemos que ver el aspecto espiritual que es determinante para entender el tema. Y es muy interesante porque es un tema, se los aseguro, que se ve muy poco, muy poco. Pero es bueno que ustedes lo sepan porque esto justifica, como todo lo que incluye la redención, la totalidad de nuestro ser integral, ¿sí? Porque no nada más debía de ser en lo espiritual, que es lo más importante, que es lo eterno, con lo transitorio, pero que dura toda nuestra vida, que es la cuestión del alma, y con lo temporal, que es el cuerpo. Pero para lograr que esta área tan importante, que es la sexualidad, fuese redimida, porque no íbamos a recibir la redención solo en ciertas partes del cuerpo y otras no. ¿Me explico? O todo o nada. O sea, la redención en Cristo es o todo o nada. No fue algo parcial. Es decir, a ver, la mente, esa no va a ser redimida. Y bueno, sí, porque tenemos la mente de Cristo. No la tenemos gratis. La tenemos por un proceso de redención, redentivo. No, nada más hemos sido salvos en el Espíritu, porque si vamos a resucitar, no vamos a resucitar eh, con un cuerpo bajo corrupción otra vez, tal como somos ahora. ¿Me explico? No es así. También el cuerpo tenía que ser. Y como todo empieza en el área del espíritu, bueno, ahí tiene que ser también. Entonces, toda la integridad de nuestro ser debió ser redimida. Y dentro de la cuestión de la sexualidad, pues abarca las tres áreas, como lo hemos estado viendo, lo espiritual, lo que tenga que ver con las emociones, la imaginación, todo lo que vimos, la sanidad interior de esto, pero también la parte que es del cuerpo, ¿sí? De lo físico, y cómo se pudo hacer y reunir todos estos tres elementos para que nosotros tuviésemos esta restauración completa y total en esta área. Porque la escritura nos habla de que todos los seres humanos, y sobre todo los redimidos, para ser más exactos, los redimidos por el Señor, seguirán, o seguiremos en una vida eh, glorificada, pero muy semejante a la nuestra. Pero no solamente nosotros, pongamos que los que vayamos a estar en las bodas del Cordero sea una excepción en el cual prevalezca más lo espiritual que lo físico, pero el resto de la humanidad que está anunciado proféticamente que va a pasar también por el proceso de la redención, cuando se predique el Evangelio en toda la tierra, de que se den los últimos tiempos, como está profetizado, la gente que no asista a las bodas del Cordero, seguirán estando en la tierra. Entre ellos va a estar el pueblo de Israel, porque ellos van a creer cuando ya se dé el paso después de la boda, posboda, ¿no? Entonces, a menos que sean judíos, como todos los apóstoles y toda la iglesia primitiva que eran judíos y que ya están con el Señor. Pero después de la resurrección de Cristo, la resurrección de los creyentes, de las bodas del Cordero en adelante, sí va a seguir habiendo matrimonios, va a seguir habiendo nacimiento de niños, va a seguir habiendo bodas, va a seguir habiendo todo eso. Si bien ya en un sistema ecológico espiritual sin maldición y corrupción, pero todo el proceso en el diseño original de la reproducción, de la propagación, el mandamiento inicial de la propagación, de la multiplicación de la humanidad en la tierra y anexos, va a seguir. Eso está muy claramente dicho ahí en el libro del Apocalipsis. Entonces, como esto va a seguir,
eh, tiene que seguirse dando la información genética de toda nuestra humanidad entera a las generaciones que vienen. ¿Estamos de acuerdo? Y todas esas generaciones que vienen, pues van a tener toda esa información genética que les transmitamos, que aunque la iglesia, que sea la esposa del Cordero, ya esté con él, pero la transmisión genética se va a seguir dando con las generaciones que vienen, que ya no van a participar de esa boda. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, eso se va a seguir dando. ¿Ok? Ahora, si eso se va a seguir dando, entonces quiere decir que nosotros vamos a impartir genética y generacionalmente toda nuestra información de tal como somos, espiritual mi cuerpo, pero también con la participación de una redención en el área de la sexualidad. Bien, por eso es que si bien hoy la iglesia ya no va a requerir de una multiplicación, porque obviamente que no va a haber una novia interminable. No, bueno, eso no dice la Biblia, si lo hay no lo sé, pero la Biblia no da a entender eso, sino que hay un cuerpo, una novia, una boda, y que después regresa Cristo y los santos a la iglesia, perdón, a la tierra, para hacer el juicio final, el juicio del trono blanco, y Israel gobernará todas las naciones del planeta Tierra, los hijos de la tierra, como lo vimos en Abraham, y la iglesia, que son los hijos de las estrellas, por eso es los hijos de las estrellas, moraremos en la nueva Jerusalén como esposa del Cordero de Dios. Pero los que se quedan acá, que después seguirán haciendo, necesitan esa información que nosotros vamos a tener. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque nosotros se las vamos a dejar como un legado, como una herencia a las generaciones posteriores, para que se siga el plan de Dios que está desde el principio. Por eso es que la sexualidad sí se va a seguir manifestando, pero en ese sentido profético. ¿Ok? ¿Se entendió cómo está el plan? Ahora bien, eh, y por eso es muy importante que entendamos este proceso redentivo de nuestra sexualidad para poderles dejar un legado a las generaciones venideras. Y estoy hablando de un legado espiritual y genético y todo, pues no sé, ya aun cuando sean cielos nuevos y tierras nuevas, tierra nueva, pero seguirá dándose esa impartición espiritual y genética. Y eso es determinante, eso es importante. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos esto desde ahora, ¿qué tipo de información genética y espiritualmente hablando le vamos a dejar a nuestras generaciones venideras? Hay que pensar en eso. Estoy pensando desde la perspectiva de la ciencia, pero una ciencia santificada, ¿sí? Una ciencia manejada por la voz del Espíritu. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que esto no solamente lo comprendamos, sino que también lo enseñemos, que también demos cuenta esto a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, nietos y así, para que se transmita. ¿Sí? Porque son a lo mejor preguntas que nos pueden hacer, porque se le hicieron al Señor Jesucristo, por eso se las estoy diciendo también cuando le dijeron, ¿y qué va a pasar con él? Lo que le pusieron de ejemplo, de que, a ver, una mujer se murió su esposo, pues se casó con el hermano y se murió. ¿Se acuerdan que les comenté ese caso, no? Que conocemos muy bien la escritura. ¿Y qué contestó el Señor Jesucristo? En el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Bueno, porque todavía no ocurría la redención, por eso lo dijo. Pero después, ya que ocurre la redención, que se cumplen todos los tiempos que están determinados en la escritura, pues entonces ya se da una establecimiento con la esposa del Cordero, pero todo lo demás sigue, que ya la Biblia termina con la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, está sobre la tierra, y bueno, hasta ahí llega, hasta el último capítulo del Apocalipsis, pero ahí no se acabó la humanidad, ni se acabó el mundo, no, eso va a seguir, eso va a seguir. Nosotros podemos deducir, por lo que nos permite
la información, haciendo una unión entre lo escritural y entre la ciencia, que es inevitable que esto se dé, ¿sí? O sea, no, en la palabra del Señor no habla de evolución como la maneja la ciencia humana, la ciencia del mundo. No, aquí la evolución es, si le podíamos llamar evolución, que ni el nombre alcanza para que la podamos reconocer así, es la situación de esta herencia que dejamos, este legado para las generaciones venideras, pero que empieza con nosotros hoy. Por eso es importante hacerlo, por eso es importante entenderlo a través del Señor Jesucristo, que fue el Redentor. Bien, entonces esto lo digo a manera de introducción, porque hoy vamos a ver este tema de la redención de nuestra sexualidad ya en el plano del Señor Jesucristo. Vimos el concepto, el diseño, cómo funciona, cómo espiritualmente la considera el Señor y todo eso, y todo lo malo que ha pasado. Pero hoy tenemos que entender el proceso a través del Señor Jesucristo, para que lo entendamos, lo vivamos, lo practiquemos y lo enseñemos. ¿Ok? Ahí vamos entonces. Bueno, para esto, aquí en el capítulo, perdón, en la letra C, en la página 23 de su manual, dice la espiritualidad de la sexualidad. Esta es nuestra hipótesis. Bueno, ya no me voy a detener en el primer tópico que dice, hablada por el Padre serán una sola carne, porque eso ya lo hablamos bastante. Simplemente recordar un punto que sí les quiero detallar, que es la información genética. Y se las voy a decir porque esta me la preguntaron en otro grupo y es importante darles a ustedes este dato de gran importancia, ¿sí? ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo, para que la transmisión genética cromosómica de él, del Señor Jesucristo, no se transmitiera a los redimidos nacidos de nuevo? Porque si no, participaríamos de la naturaleza de Adán, una naturaleza adámica, una naturaleza bajo corrupción, ¿sí? Bueno, y aquí hay dos elementos importantes. Una, que el Señor va a preservar a la mujer eh, durante todas sus generaciones, y ofrece el Señor, y esto fue una revelación que tuvo el apóstol Pedro, ofrece el Señor la salvación de la mujer teniendo hijos. ¿Sí? Han leído ese versículo que no se ha entendido bien. Pero ¿cómo teniendo hijos? Entonces, ¿qué va a hacer con las mujeres que no pueden tener hijos, etcétera? No, a ver, momento. Ahí tenemos que entenderlo desde una perspectiva global, desde una perspectiva de género humano, ¿sí? La mujer será salva engendrando hijos porque les donará, les transmitirá, les impartirá esa salvación a través de la transmisión genética, a través de todas las generaciones, todas, hasta el infinito y más allá, ¿no? Como dice un personaje. Ajá. Ahí va a seguir, ahí se va a dar. ¿Mm? Por eso hace partícipe a la mujer el Señor, porque sería ella el vehículo que se confirmó con el nacimiento de el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo con María. Bien, ahí es donde empieza esa generosidad del Padre de la salvación a través de la mujer. ¿Mm? Pero bueno, esa es una. Pero nos queda la situación del varón. Se acordarán que dijimos en la clase anterior que el varón es el que transmite la información genética para engendrar hombres o mujeres. El que determina el sexo son los varones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que lo vimos? Ahí vimos unas hermosas fotografías de cómo se ha estudiado esto tan bien y se ha entendido por la ciencia muy bien. Pero la cuestión es esta, cómo se iba a romper la transmisión de la herencia de la naturaleza de Adán
en las generaciones que vendrían desde el pueblo de Israel, si quieren, ahí nos podemos remitir, en la tribu de Judá, y que el Señor Jesucristo no participara de la naturaleza adámica para interrumpir la cadena de esa herencia de corrupción de Adán. Tenía que interrumpirse, pero tenía que nacer acá en la tierra, que sería el Señor Jesucristo, tenía que ser varón, sin la participación de José. Bueno, el que determinó eso fue el Padre Celestial, el Espíritu Santo, y eso. No, Elenita, no se nos interrumpe, yo creo que es el internet, el sonido. Ajá, probablemente sea su internet que está ahí. Si no, si tiene dificultades, pues puede oír el video, ya sabe que se graba, pero lo que alcance a captar, ¿bien? Entonces, esto lo tenía que haber resuelto el Padre Celestial, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue y cómo ocurrió y cómo lo podemos comprobar? Bueno, primeramente, por el nacimiento milagroso del Señor Jesucristo en el vientre de María. Que el Espíritu Santo, haciendo el mismo mecanismo que se haya hecho cuando se creó Adán, como, como un varón. Acuérdense que varón significa persona con cara humana, ¿sí? Varón, persona con cara humana, género masculino. Y así fue creado Adán, con los dos cromosomas, el masculino y el femenino. Surge a la vida Adán, de ahí toma una parte del cuerpo de Adán para formar a la mujer y solamente le deja la información cromosómica a la mujer, que serían los dos cromosomas sexuales de mujer, el X y doble X, para que la mujer le pudiera dar hijas en el matrimonio. Pero le deja a Adán también los espermatozoides XY para que estas mismas generaciones también pudieran dar a luz varones, para que se prosiguiera la multiplicación. Ahora, en el caso tan especial del Señor Jesucristo, eso es lo que lo hace único en el caso del Señor Jesucristo. ¿De dónde sacó el Señor Jesucristo que fuese varón y que no hubiese sido una mujer? O sea, que el Señor había dicho, pues yo no sé qué óvulo el Espíritu Santo va a escoger de María, no, el óvulo de María, perdón. ¿Qué espermatozoide es el que le vaya a tocar para engendrar a mi hijo en el vientre de María? ¿Se imagina que hubiese sido un espermatozoide cromosoma X y hubiera sido una mujer? XX, ¿no? Y ese no era el plan, porque estaba profetizado que era en Isaías 53 y en el 11, Isaías 11 y en el 53, en el capítulo 11 de Isaías, y tendrán un hijo que será llamado Emmanuel, desde pequeño comerá mantequilla y miel, etcétera, etcétera, ¿no? Y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, lo que dice en Isaías. Y después en el 53, que habla del sacrificio de Jesús en la cruz, que será el varón experimentado en dolores. Bien, y ya desde antes se sabía su nombre. Sí, Alberto. Más allá de esos pasajes, si esos pasajes no hubiesen estado, ¿hay una razón por la cual tendría que ser hombre? Sí, hay una razón, porque por causa del varón fue creada la mujer. ¿Sí? Por causa del varón fue creada la mujer. O sea que el hombre, como diseño original, conteniendo ambos cromosomas, y la mujer, por solamente tener cromosomas X, hubiera sido imposible la reproducción y el nacimiento de hombres y de mujeres. No, me refiero al hecho de que Jesús tendría que haber sido hombre, o sea, más allá de que esos pasajes fundamentan que era un hombre, Sí, y hay sí, otra razón por la cual, o sea, tiene que ser hombre el Salvador, a eso me refiero yo. sí. Eso fue una decisión soberana del Señor para proseguir con esto, porque hay un detalle que los judíos hacían. Que ellos, el primogénito que abría la matriz, así lo dice en la ley, abría la matriz de la mujer, el primogénito era ofrecido a Dios.
Dice Lucas, o sea que Jesús es hombre porque marca un nuevo inicio, así como Adán. Sí, también, porque él es reconocido como el postrer Adán. Acuérdense que eso está en la primera carta a los Corintios, o segunda, no me acuerdo, que dice que el Señor Jesucristo, no, dice de Adán que él fue hecho alma viviente, y el Señor Jesucristo es espíritu vivificante. El postrer Adán, que es Cristo. Que eso estaba profetizado y se tenían que cumplir también las profecías. O sea, todo eso en conjunto, no podemos ver nada más que por qué fue hombre, no, tenemos que ver todo el conjunto, todo lo global, para llegar a una diferentes conclusiones que se unen entre todas. Y entonces hasta lo profético, está que fue anunciado por la decisión soberana del Señor, que tenía que ser un varón, porque la iglesia, ¿por qué es la iglesia y por qué va a ser la esposa? Porque la iglesia es la postrereva, que si bien no es una entidad de género sexual, es una entidad de género espiritual totalmente para unirse con el Hijo de Dios, la postrereva, con el postrer Adán. O sea, tenemos que entender el todo para llegar a ese tipo de conclusiones. No podemos sacar del contexto un punto así, porque entonces sí, ya no le encontramos el hilo, ¿no? Como dicen ahora, sino que tenemos que entender todo el contexto. Y para que a lo mejor alguien que insistiera en la pregunta le diría, porque el Señor quiso y es el plan, punto. Pero eso no estamos acá para eso. Es tratar de entender esta soberana voluntad de parte del Señor, ¿ok? Pero más o menos eso es, Alberto, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver que cuando el Señor determina que el postrer Adán tenía que ser varón, pero que no iba a transmitir, no iba a transmitir la, la, este, la naturaleza adámica, porque tenía que ser el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? Bueno, les voy a pasar una parte de un estudio que hice, de un descubrimiento que se encontró en Israel, en Jerusalén, ¿sí? Esto se los voy a aquí ahora. Vamos a ver, aquí está. Bueno, aquí lo pueden ver. Es una parte de este estudio nada más, que es un descubrimiento que se pudo hacer en Jerusalén. ¿Quién lo hizo? Este descubrimiento lo hizo un arqueólogo cristiano, amateur, no un arqueólogo profesional, un arqueólogo amateur, aficionado, pero muy, muy, muy metido en la arqueología y con muchas posibilidades. Un norteamericano que se llamó Ron Wyatt. Ron Wyatt, que fue a hacer investigaciones en Israel para ver varias cosas. Él estudió, de hecho, él descubrió las carretas y los esqueletos y las armaduras del ejército egipcio y determinó exactamente en qué parte cruzaron Moisés y los ejércitos del faraón. Él descubrió eso. Tomó fotografías, están ahí también. También hizo investigaciones al Arca de Noé, pero esta para mí que es la más importante de todas. Lo que él descubrió ahí en Jerusalén con respecto a la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Eso para mí fue lo más determinante y lo más importante. Bueno, ¿qué pasó con Ron Wyatt? Bueno, fíjense que lo que en este caso a nosotros nos interesa descubrir o entender bien es este proceso. ¿Qué proceso es? Lo de la sangre, esto que está aquí, aquí. Aquí ustedes lo pueden ver, ¿sí? Que es qué pasó aquí y con lo que descubrió, qué relación tiene esta imagen. Ustedes pueden ver, esta es una representación de la crucifixión, ¿sí? Como más o menos se piensa que haya sido y bueno. Pero hay un detalle. El Señor Jesús que fue crucificado, aquí es una representación no muy exacta, pero bueno, para darnos una idea. Lo que a nosotros nos interesa es esto que ocurrió, que está aquí. Toda la sangre que derramó el Señor Jesucristo
que escurrió por el madero vertical, que se llamaba estipes. No, el estipes era el horizontal. Este tenía otro nombre, bueno, ahorita me acuerdo el nombre, pero era el madero vertical. Vean aquí cómo está, aquí se ve como si estuviera metido en este hueco, ¿sí? Aquí está como metido. Bueno, y aquí se ve una grieta, y aquí está la sangre que se derramó de la cruz. Ahora, esta grieta se hizo cuando vino el terremoto después de que Cristo había expirado en la cruz. O sea, fue porque él tuvo una hemorragia masiva. Cuando le perforaron el corazón a Jesús en la cruz, tuvo una hemorragia, prácticamente se quedó sin sangre y escurrió la sangre y llenó todo este lugar de sangre. Cuando viene el terremoto, se hace una grieta aquí, que este sería el Monte Calvario. No está así, es una maqueta, entonces, pero es un monte, hasta hoy existe. Esta grieta que se hizo se fue hacia abajo porque está sobre una gran roca. Esto es una enorme roca que existe todavía, se puede ver allá en Jerusalén. Y bueno, esta gran roca que existe aquí tiene una particularidad que fue lo que descubrió este investigador. Déjenme regresarme. Ahí está. Porque aquí está un poco de la historia. Ron Wyatt, que así se llamó, en el 6 de enero del 82, descubrió en las entrañas del Gólgota una cueva oculta en donde se encontraba el Arca del Pacto, ¿sí? Exactamente bajo el lugar en que se piensa se crucificó al Señor Jesús, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí se supone, y por el libro de las crónicas, que el rey Ezequías escondió el arca. Ahí la escondió. Él mandó excavar una cueva artificial, una bóveda, debajo del Monte Calvario, en la piedra, en la roca. Y en ese lugar se colocó el arca del pacto para salvarla de la invasión de los asirios, que no se la llevaron, se quedó allí con varias cosas. Tenían réplicas, tenían copias, pero la original no. La original allí se quedó, en esa cueva, porque el rey Ezequías, cuando vino la invasión de Sennacherib, el asirio, Ezequías excavó un acueducto, ¿sí? Que pasa a un lado, todavía existe y uno se puede meter todavía, ¿eh? Y tiene agua todavía. Y fue hecho hace 2700 años o más. Y en ese acueducto era para que tuviera agua la ciudad de Jerusalén por el sitio que le hicieron Sennacherib y no tuvieran sed, no les faltara el agua. Y abajo, un poco a la izquierda, como a 50 metros del Monte Calvario, hizo una cisterna gigantesca, el rey Ezequías, enorme, que se acumulaba el agua que salía de ese acueducto que hizo el rey Ezequías. Y ese acueducto va pasando a un lado, y a un lado se construyó esa cueva, ahí. Y en esa cueva, bajo tierra, bajo el Monte Calvario, estaba un hueco donde se guardó el arca. Ajá. Y ahí esto que está aquí, es el aspecto, es un dibujo, porque las fotografías que se tomaron no salieron bien, porque había una especie de interferencia que no pudieron determinar, que debió haber sido la presencia del arca, porque se sabe que funciona como un sistema, una resistencia de Faraday. Bueno, es algo físico. Y eso no permitió que se alcanza a ver esto borroso en la foto, pero aquí lo dibujó este hombre, ya falleció él, y esta sería el aspecto del arca, así como está acá. Y es él, cuando excava, él, que le faltaban días para que se le venciera la visa y tenía que salir del país, él alcanza a entrar con un hueco, un respiradero que había, y solamente un ayudante árabe pequeñito de cuerpo pudo entrar.
Él entró a ese lugar, le describió qué había, tomó las fotografías y le dijo qué es lo que había, ¿no? Y él, él aquí encuentra, él aquí encuentra esto, ¿sí? Y vean cómo aquí está este elemento. Bueno, déjenme, lo voy a ir dibujando. Aquí, en esta que se llama el propiciatorio, ¿sí? Había esto que está aquí. Claro que aquí se representó de un color rojo, pero en realidad era una cosa negra, oscura. Y arriba que esto estaba dentro de una caja de piedra, el arca, dentro de una caja de piedra. Para cuidarla, aquí vemos que esta caja de piedra, dice, este descubrimiento fue impresionante, ya que la caja que tenía la cubierta rota coincide con una grieta causada por un terremoto. Y está además, y fíjense, porque ahí lo que estaba en el propiciatorio, que se llama así esa superficie que les mostré, esta que está aquí, este es el propiciatorio, ¿sí? Del arca. En esta, se encuentra esa misma cosa oscura sobre la grieta en la bóveda de la cueva artificial. ¿La ven? ¿Sí? Y coincide, aquí vamos a verlo, tengo otra, ahorita las vemos bien. Esto hacia arriba, hacia la parte de arriba, ¿sí? Coincidía, pero lo vamos a ver mejor, aquí estoy dibujando, con una grieta que había allí en la roca, aquí estaba la roca, ¿sí? Y estaría así la roca, y aquí estaría esta sustancia oscura que cubría también esta parte, ¿sí? Entonces esto le llama la atención al explorador y quitan de esta sustancia de aquí, que era como una especie de polvo, era un polvo oscuro, lo guardan como investigadores que eran buenos investigadores. Entonces, se toma la muestra, bien. Y que cuando toman esto, bueno, aquí dice la cámara que se vio que era como si fuera sangre. Aquí se ve la parte de arriba donde estaba el palo vertical de la cruz, porque esta era una excavación, este era un agujero de manera cuadrada, profunda, porque metían el palo vertical, el madero vertical de la cruz, la metían allí para que no se moviera. Ya nada más la aseguraban con unas cuñas alrededor del madero. Stipe se llamaba el madero vertical. Ahí se metía. Y aquí está esta fisura. Esta foto la tomó Ron Wyatt. Aquí está la fisura, ¿sí? En la roca. Y está exactamente junto a donde estaba este palo vertical o madero vertical que era el estipes de la cruz, ¿ok? Pero esta grieta es precisamente la que llegaba, aquí está representado, de la cruz, iba la roca, la parte superior del Gólgota aquí, la parte de arriba, aquí está metida en este hueco la cruz, la sangre escurre, se abre la grieta en el terremoto que nos habla en Mateo, la sangre se mete por acá, escurre, y llega a esta caja de piedra que tenía por el terremoto se rompe la tapadera de la caja de piedra y dentro de la caja estaba precisamente el arca, aquí está, y la sangre va a escurrir por acá y va a esparcirse sobre el propiciatorio. Se toma la muestra porque es obvio que venía de arriba por la coincidencia de donde estaban localizadas, toman la muestra de acá y esta muestra, que todavía no sabían que era sangre, sino que era un polvo oscuro, lo lleva al laboratorio Ron Wyatt. Cuando él lleva esto al laboratorio, y aquí está un video, pero no lo vamos a ver porque no nos da tiempo,
aquí está él dando testimonio, pero es esto que le estoy diciendo. Pero pueden buscar en internet Ron Wyatt y van a encontrar todo el testimonio de él. Todavía existe, ya muy viejito, porque es del 85, pero como tiene millones de vistas, posiblemente todavía lo encuentren, ¿sí? Ahí lo pueden ver después, ahí pueden copiar el nombre, y también por copyright no lo puedo proyectar. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la sangre que aquí, de aquí, este es dibujo de él, que escurrió aquí y llegó al propiciatorio, dice, la sangre escurrió hasta la tapa del arca. Esto, cuando él lo lleva al laboratorio, ahí mismo en Israel, al otro día, a un laboratorio, y lleva ese polvillo que encuentra y pide en el laboratorio que examinaran qué era eso. Entonces ya lo empiezan a examinar los técnicos, los científicos del laboratorio, lo hidratan, lo vuelven a hidratar y él regresa después y cuando le preguntan, oiga, ¿qué es esto que usted trajo? Y él pregunta, ¿por qué? Dice, porque es sangre humana. ¿Es sangre humana? Sí. Dice, pero esa sangre está viva. Los glóbulos rojos y todos los componentes de la sangre están vivos, como si fuera sangre fresca. Cuando la hidratamos es una sangre que está viva. Y dice, y él, bueno, se quedó asombrado. Y dijeron, pero es que eso no es lo que nos llamó la atención, de que esta sangre estuviera viva, ¿no? Las células como sangre fresca, sino que cuando la examinamos, no tenía los cromosomas del padre, los cromosomas que transmite el padre, los que le corresponden genéticamente nada más a la línea del padre y el cromosoma, no, perdón, el X, no estaban. Ahora, el Y, que, que, que tampoco debería estar, tampoco estaba, ninguno de los dos. Faltaban los cromosomas sexuales. Es decir, nada más tenía que era un ser humano. Pero la determinación del sexo no estaban esos cromosomas. Y bueno, ya cuando él le dan esta información, los técnicos, bueno, pues ya él se quebró ahí, empezó a llorar y él le dijo, pues esta es la sangre de su Mesías, porque ya les contó la historia y bueno, ahí todos se quedaron trastornados tremendamente, ¿no? Cuando él da cuenta de esto, como todo lo hacen allá, del descubrimiento, lo sacan del país y cierran la cueva, el gobierno de allá. Y es secreto de Estado. O sea, desde entonces ya eso quedó cerrado. Pero esto está en un museo que está en Estados Unidos y ahí están todas las evidencias. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, que vamos a cerrar aquí, porque ya es lo único que les quería mostrar. Ahí está. Entonces, ¿qué probó esto? Que la sangre del Señor Jesucristo, en cuanto a los cromosomas sexuales, no son heredados ni por María, ni por José. Por María, solamente el hecho de que era un ser humano, el Hijo del Hombre. Por José, nada. Pero en cuanto a los cromosomas sexuales, solamente determinado por el Padre Celestial a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque era importante y que fueran precisamente los cromosomas sexuales, para que en la redención, en la cruz, Él pudiera ejecutar la redención de nuestra propia transmisión de genética, de nuestra sexualidad a nuestras generaciones, habiendo nacido de nuevo. Por eso es muy importante el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, se efectúa un cambio genético que ya les expliqué cuál es. Se activa el gen de Dios que descubrió Dean Hammer, se activan todas las áreas espirituales cerebrales, pero con un espíritu nuevo, totalmente partícipe de la redención en Cristo Jesús y en la resurrección de Él, que eso ocurrirá en su momento, ¿sí? En la resurrección de los santos. ¿Y qué pasó? Y esta evidencia que encontró este arqueólogo, este descubrimiento, está totalmente de acuerdo
con el proceso redentor y debía de haber una evidencia física, no solamente a nivel espiritual, que esto fue lo que pasó, sino que también a nivel físico de que esto había ocurrido. ¿Cuándo ocurrió esto? Bien, esto ocurrió que, y por eso tenía que ser hombre también, Alberto, para seguir contestando la pregunta. El Señor Jesucristo participó bajo la ley judía, como todos los buenos judíos, los circuncidaron al 8º día. No se hacía la circuncisión en mujeres, se hacía la circuncisión en varones, ¿sí? Por eso es que tenía que ser varón. ¿Por qué? Porque ustedes se acordarán que cuando vimos el pacto abrámico, el Señor le ordena a Abraham que tenía que circuncidarse él, todos los varones de su casa y toda su descendencia. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Y que eso iba a ser la señal del pacto que él establecía, el pacto de la familia. Y que tenía que ser el prepucio de Abraham y de los varones, porque es precisamente lo que se tenía que redimir, porque es todo el área que tiene que ver con la procreación y la transmisión de genética a través de los hijos. Bien, pero bueno, eso lo vemos un poco más en el otro módulo de procreación y embarazo, y lo vamos a ver mucho más amplio, la circuncisión, cuando toquemos lo del divorcio y el matrimonio. Ahí tenemos que tocar ese tema a profundidad, porque tiene mucho que ver con eso. Bien, pero bueno, estamos viéndolo desde la perspectiva de la sexualidad. Entonces, cuando el Señor le ordena a Abraham esto, y que tiene que ser el prepucio físico de Abraham y de todos los varones, fue la parte de término de pacto que le tocó hacer al hombre, que fue Abraham, y que se fue transmitiendo a través del pueblo judío. No lo hicieron los gentiles, ¿por qué? Porque llegó hasta el Señor Jesucristo, nada más. Hasta llegar al Señor Jesucristo, él como varón y judío, por el lado judío, por ser descendiente directo, línea de sangre de Abraham. Pero como el Hijo del Hombre, y nosotros como descendientes espirituales de Abraham, como está escrito en Gálatas, esa parte nos toca, lo espiritual. Entonces, el apóstol Pablo tuvo esa revelación. El apóstol Pablo dijo, a ver, aquí la circuncisión fue importante que se lograra, que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque fue profetizada que en la redención en Cristo Jesús vendría, si bien ya para los gentiles, que somos nosotros, ya no iba a ser la circuncisión física o del cuerpo del varón, ¿sí? Cortar el prepucio, ya no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, como varón circuncidado, fue llevado a la cruz del Calvario, circuncidado, y fue exhibido desnudo para avergonzarlo, como lo hacían en ese tiempo en la crucifixión, y está en las crónicas históricas que así era la crucifixión. Entonces, cuando está el Señor Jesús en la cruz del Calvario, es exhibida su circuncisión de él como varón, para avergonzarlos y para escarmiento de parte del pueblo romano a los judíos, y también el sistema y el aparato corrupto de los religiosos judíos, como se los expliqué en el módulo anterior, para avergonzar a la persona del Señor Jesucristo como un traidor al pacto de Abraham, ¿sí? Miren dónde acabó este hombre, descendiente de Abraham, véanlo, ejecutado por el imperio opresor como un revoltoso, disoluto, o sea, que vino a trastornar la paz social. Por eso lo crucificaron. No hagan eso porque vean lo que les pasa, ¿sí? Pero no era eso, eso era del sistema de autoridades corruptas. ¿Cuál era la intención realmente de la exhibición de la circuncisión de Cristo? Que Él llevara en esa parte de la sexualidad del Hijo de Dios, en Él, en su físico, y asumiendo el pecado sexual de la humanidad en Él, fuese redimida su sexualidad.
este, para que nosotros fuésemos también redimidos y santificados en nuestras personas, ¿sí? Y por tener los dos cromosomas, X y Y, también le toca a las mujeres, porque el hombre es el portador de los dos cromosomas, X y Y, por eso también tenía que ser varón. ¿Me explicó? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ok, ok, Alberto, ya contesté más de esa pregunta. Bien, todavía nos falta, todavía nos falta. Ahora, una vez que el Señor Jesús está exhibido en la cruz y su circuncisión y es avergonzado, también se, se restaura el momento del primer Adán, o sea, el postrer Adán va a quitar, a revertir el hecho de que el primer Adán, que fue Adán, el primero, se haya cubierto sus genitales con hojas de higuera, ¿se acuerdan? Que tuvo que cubrir, ellos se cubrieron con hojas de higuera para ocultarle su propia sexualidad al Padre Celestial, que era el creador de esto. Entonces dice el Señor, no, esto fue una ofensa para él, realmente para algo que el Señor había hecho, santo y puro, la sexualidad, santificándola, pero que ahora se avergüenzan de algo que Dios creó. Dice, no, no va a ser así, por lo que el Señor se ve en el compromiso de redimir ese avergonzamiento de su sexualidad, escondiéndola a los ojos del Padre Celestial, la sexualidad que él había creado, y entonces por eso les quita las hojas de higuera y los cubre con piel de animales a los dos, que les comenté en su momento, debieron de haber sido pieles de cordero para profetizar que la sexualidad humana en la redención estuviera con una cobertura dada por el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, pero eso solamente se iba a lograr en la cruz del Calvario. ¿Me explicó? Y ya no iba a haber un prepucio de carne físico, sino iba a haber un prepucio que Pablo dice, y en Levítico también lo dice, que se debe de hacer la circuncisión del corazón, del prepucio del corazón. ¿Y cuál es el prepucio del corazón que tenga que circuncidarse? O sea, fácil y sencillo. Cuando se hace la circuncisión en los varones, ese pedazo de carne ya no tiene ninguna vida, se tira a que se pudra, se corrompa, se queme, ya no sirve. Que eso es lo que Pablo dice cuando las obras de la carne tienen que ser quitadas de nosotros. O sea, las obras de la carne son todos los pecados, entre ellos los sexuales. Todo lo que dice ahí en Gálatas y que vamos a darle lectura. Mientras, Alberto, su pregunta, ¿cuál es? Cuando Adán y Eva se cubren, como que ellos cubren su sexualidad, dice usted, ¿no? ¿Sí? Eh, no sé si llegan, o sea, ¿qué fue lo que lo avergonzó que solamente se cubrieron eso? ¿Hay alguna razón de por qué solamente cubrieron eso? Esa fue el área que precisamente fue dirigida la tentación por parte de la serpiente antigua para con Eva y para con Adán. ¿Sí? ¿Hubo algún mecanismo que ignoramos por el cual haya repercutido en eso? Pero era en la que menos. Pero la intención de la serpiente, que es la única que podemos encontrar explicación, era para acabar con la reproducción del género humano con bendición, sino que fuese una reproducción bajo maldición. Y de hecho así fue. Pero bueno, como ya vimos cómo es que salva al género humano de la destrucción por parte de la serpiente del género humano, haciéndolo dependiente de la misma existencia del hombre y mujer, que eso es el alimento de la serpiente, se preserva la existencia del género humano. Pero ahora quedaba el problema de ese ocultamiento de su sexualidad. Pero el fin de la serpiente era que no hubiera reproducción, o si lo hubiera, serían hijos de la mentira. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo habla acerca de los hijos del diablo. ¿Ok? Bien, pero fue por eso. Ya los motivos intrínsecos de la mente de Adán y Eva, ya no las sabemos. ¿Sí? Pero ahí repercutió. Ahí repercutió. Bien, bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, cuando
el Señor Jesucristo hace esto, ya la circuncisión en lo sucesivo ya no va a ser, ni hay necesidad de que sea física, porque si no estaríamos bajo una cuestión de términos de la ley de la Torah para los gentiles, y no es así. Ese fue precisamente el gran dilema que se generó con los griegos que evangelizó Pablo. Se acordarán que eso está descrito en el libro de los Hechos en el capítulo 15. ¿Por qué? Porque llegaron judaizantes a la región de Grecia, donde Pablo había estado levantando las iglesias que él inició como apóstol que era, y que estos judaizantes les dijeron a los hermanos de la fe griegos, que le dijeron que si no se circuncidaban, no iban a poder ser salvos. Sí, aunque hubieran recibido a Cristo y aunque estuvieran conociendo los evangelios, por ejemplo, pero si ustedes no están circuncidados, no está completa su salvación. Entonces, cuando Pablo no estaba presente cuando estos judaizantes dijeron eso. Por eso le escriben los de Corinto, le escriben esa carta, y los de Galacia y todo, ahí todos esos lugares se vieron súper afectados por esta contaminación de doctrina. Entonces, imagínense las familias de los griegos, cuando les dicen esto, estas personas que Pablo los trata muy duro, les llama perros mutiladores del cuerpo, porque ahí es a los que se dirige Pablo, les dice, no es así, no es así. A él escriben las cartas y es cuando Pablo convoca a que se haga una reunión en Jerusalén. Y es cuando se da el primer concilio cristiano en Jerusalén, con todos los apóstoles. Ya estaba Matías, ya no estaba Judas. Y el pastor era Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, que fue el primer pastor en Jerusalén. Entonces convocan a todos los ancianos, a todos los diáconos de la iglesia. Todavía no había diáconos, nada más eran puros los apóstoles y los discípulos. Y el pastor, que sí había un pastor, porque esos siempre eran reconocidos siempre como los líderes, ¿no? En lugar de jueces para todas las cuestiones de consejo. Se reúnen y llegan a la conclusión, y ahí expone Pablo, Silas, Bernabé, todos los que andaban de misioneros. Oigan, tenemos este problema en Grecia y las familias están muy desconcertadas porque ellos no están acostumbrados a esto. ¿Quién se las va a hacer la circuncisión a los varones? Y como médico se los puedo decir, una circuncisión en un varón es peligrosa, aún hoy es riesgosa, ¿sí? Porque es una área que tiene movilidad y se dan puntos de sutura, y con esa movilidad natural que se lleva en esa área, se zafan los puntos y viene una hemorragia tremenda, porque es una zona muy crítica en cuestión circulatoria. ¿Me explicó? Pero fíjense qué inteligencia del padre, porque los bebés, a los 8 días de nacidos, por eso ordena que debía ser a los 8 días de nacidos, los bebés tienen su más alto índice de factores coagulativos, heredados por la mamá. Que aunque les hagan la circuncisión a un bebito de 8 días de nacido, aunque no le den un punto de sutura, no se desangre, se coagula inmediatamente la sangre. Pero a los 8 días, después ya no. Por eso es que ordena que tenía que ser a los 8 días el Señor. Pero un adulto ya no. A un adulto sí es riesgoso. Sí se llega a hacer, o niños más grandes, pero con ciertas técnicas que ya en la cirugía ya se hacen con algunos aparatitos especiales que hay, campanitas se llaman, tienen un nombre. Pero en ese tiempo no. Entonces, imaginen ustedes que llegan los varones judíos creyentes, las familias, y le dicen a la esposa, oye, que hoy llegaron unos hermanos en la fe, según ellos, y me dijeron que si no me circuncido yo y mis hijos, no somos salvos. Pero ¿cómo? Si eso nunca nos los ha dicho Pablo. Pues eso me dijeron. Y no, pues entonces no, ¿quién te la va a hacer? Pues aquí y un rabino judío, si te la haces para que te vuelvas de la ley de Moisés, y ahora sabemos que eso no es así. Entonces, eso le escriben a Pablo notificándole esta gran confusión,
Y por eso es que se hace ese concilio. ¿Y qué es lo que determinan? Ahí ustedes lo pueden leer en Hechos 15. Bueno, no va a ser necesario eso, ya no, sino lo único que les pedimos a los gentiles es que dejen la idolatría, que no coman animales sacrificados a los dioses, ni coman animales ahogados, porque como estaban en Grecia y había mucho mar, le ofrecían a los animales a los dioses del mar, ahogaban a los animales y después se los comían las ofrendas a los dioses del mar. Por eso no comerán de ahogado, dice en Hechos 15, ni sangre, porque en la sangre está la vida. Pero bueno, que eso era una cosa hasta cierto punto higiénica también, que tiene su explicación, porque lo primeritito que se corrompe en el cuerpo por la coagulación es la sangre, inmediatamente, y es tóxica, ¿sí? Entonces, bueno, pero ahí dice que no coman cosas, ni la sangre, ni ahogado, ni los ídolos, y nada más, nada más. O sea, invalidaron eso que dijeron estos judaizantes de que se tenía que hacer la circuncisión, y ya no. Entonces, bueno, ahí cambió la cosa. Pero sí, Pablo, el Señor le revela lo que estaba dicho en el Levítico, en el Deuteronomio, de que lo que se debía de hacer era la circuncisión del prepucio del corazón, o sea, del espíritu. ¿Y de qué está hecho el tejido del prepucio del corazón? O sea, ahí se los leo, porque eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 20. Ahí está de cómo están las células de la que está constituida el prepucio del corazón, ¿sí? Y dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Todos estos 4 conceptos son de pecado sexual. ¿Se dan cuenta? Todos estos, ¿sí? Se los vuelvo a leer. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Ok? Y sigue diciendo, idolatría, que de alguna manera es ser infiel a Dios para irse en pos de un Dios falso, como una esposa que engaña al marido, ¿sí? Y se vende por dinero, eso sería. Hechicerías que tienen un trasfondo también de mezclarse con cosas de las tinieblas. Enemistades, pleitos, celos, ahí está la cuestión, la conducta de la relación de pareja, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Que eso es lo que es de lo que está formado el prepucio del corazón. Y que el que nos circuncida el prepucio del corazón es el Espíritu Santo. Cuando en Hebreos dice que el Espíritu Santo es como una espada de 2 filos que corta y divide las coyunturas de los huesos y hasta los tuétanos. Así dicen Hebreos, ¿no? Pero esta espada de 2 filos, cuando tenemos al Espíritu Santo, es que el que va cortando las obras de la carne. Eso es que se hace la circuncisión del prepucio del corazón. ¿Ok? Que es todo esto es pecado, ¿sí? Todo lo que ustedes lean aquí es ir en contra de Dios, en contra del prójimo y en contra de uno mismo. Y aquí después dice Pablo, el fruto del Espíritu, que eso es precisamente que nos da el Espíritu Santo como resultado de nuestra conducta y que debe haber en la relación íntima del matrimonio: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto debe manifestarse en la relación matrimonial, en la relación con los hijos y con el prójimo y para con Dios mismo. Bien. Entonces, esa es por lo que el Señor Jesús tuvo que pasar por este proceso de la redención para que de esta manera fuese santificada nuestra sexualidad, ¿sí? Por eso es que él debió de ser varón, por eso es que debió de circuncidarse para cumplir con la ley de Moisés, para cumplir con el proceso redentor, restaurar el pecado de que cometió Adán, de cubrirse, y después para cumplir el pacto con Abraham,
por la cuestión de la circuncisión, y que finalmente también eso facilitó que se nos diese el Espíritu Santo para que nosotros pudiésemos también permitir que nuestro corazón fuese circuncidado. Que esto aplica también para la mujer, ¿sí? Porque aquí no está hablando de género. O sea, ahí si ustedes leen en Gálatas que leímos 5, no habla de género. Habla que esto es, por eso dice Pablo, ya no hay varón, ya no hay mujer, sino que todos somos uno solo en el Señor. ¿Todos los pactos son consumados en Jesús? Sí, todos los pactos. Que eso fue algo que estuvimos analizando en el módulo de anterior de la institución de la familia, que todos los pactos en la persona de Jesús se consumaron, ¿sí? Se confirmaron la institución de la familia, la comunión con Dios, matrimonio y familia, autoridad de gobierno y economía, administración y mayordomía. Y bueno, en el área de la familia, que es la que a nosotros nos interesa entender, esta es precisamente la manera como Cristo pudo redimir nuestra sexualidad. Cuando nosotros como matrimonios, y enseñárselo a las generaciones que vienen, por ese hecho que les comenté al principio, de dejar un legado de continuidad generacional genéticamente heredada, aunque formemos parte de ser la esposa de Cristo y que ya no haya necesidad de otro matrimonio, porque ya aquí el terrenal cumplimos con él como algo profético, pero que el definitivo, el permanente va a ser con Cristo, como iglesia, con él. Hasta ahí nomás. No va a haber otro matrimonio más para el cuerpo de Cristo. No hay necesidad. ¿Me explicó? Pero las generaciones que seguirán naciendo, como está anunciado en el Apocalipsis, sí van a necesitar ese legado genético que les dejemos. ¿Por qué? Porque dice, Isaías lo dice, Daniel, el profeta Daniel también lo dice, varios profetas, seguirán naciendo niños, donde dice el bebé será de 100 años y el anciano verá sus días, ¿sí? O sea, un bebé de 100 años y los ancianos van a ver a ese bebé de 100 años de edad. O sea, ¿qué va a pasar? Que se va a prolongar muchísimo la vida y del género humano, pero cuando ya la maldad ya no esté aquí. ¿Mm? Pero seguirán naciendo y seguirá habiendo bodas, seguirá habiendo matrimonios, y seguirá habiendo, ya las mujeres darán a luz, como con Eva al principio, sin dolor, y ya una sexualidad libre, exenta de maldad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver, preguntas. Es importante que no quede una sola duda en este tema. Por eso les decía yo, casi no hay de este tema, así como se los he explicado. ¿Sí? Esto es algo que aquí en la escuela enseñamos, pero que nos hace entender estos fundamentos de esta perspectiva espiritual de la redención de nuestra sexualidad. ¿Ok? Bien. ¿Vamos bien? Entonces, ¿proseguimos? Como dice Pablo, ¿proseguimos al blanco? Seguimos entonces. Bien. Entonces, ya ustedes en su página 25 de su manual, donde dice, ahora sí, cuando ya hemos pasado este proceso, donde dice, a ver, dice, ¿qué sentido tiene la sangre derramada haya caído sobre el arca del pacto? Ah, sí, es buena la pregunta, porque en el sacerdocio que se estableció desde Aarón, el sacrificio del carnero de la expiación, ¿sí? Y que se sacrificaba, donde había varios animalitos que sacrificaban, corderos y carneros. Y sobre un carnero se confesaban los pecados de la nación de Israel, todos los pecados que cometía la nación de Israel. El sumo sacerdote confesaba los pecados de la nación, de toda la nación. ¿Sí? Yo acuso, Señor, bueno, yo confieso estos pecados que ha hecho Israel, idolatría, lo que sea. Y ponía las manos sobre un carnero que escogían, que se llamaba Besalel. Y ya una vez que oraban sobre ese carnero, lo echaban al desierto.
a que se perdiera, porque para los judíos de ese tiempo era la forma de representar al infierno, ¿sí? O sea que era echado al infierno el pecado, era algo profético. Con Abraham se acuerdan que sube Isaac como si fuera un cordero, porque le pregunta a su papá, ¿y el cordero? O sea, ¿dónde está el sacrificio? Dice, el Señor proveerá. ¿Y qué le aparece el Señor? Un carnero, atrabado los cuernos en un zarzal, ¿se acuerdan? Entonces él toma el carnero, Isaac, en lugar de Isaac, y Abraham sacrifica el carnero para quemarlo sobre el altar. ¿Ven? Eso también, y a partir de Abraham, que es bien el sacerdocio de Aarón, dice Lucas, ¿desde qué edad podemos instaurar ese diseño o impartimiento profético del Señor? Desde que nuestros niños son pequeñitos, desde chiquititos, porque hay que enseñarles toda esta área, o vamos a dejar que el mundo se la comparta a nuestros hijos. Pues está súper contaminado ya esto, súper contaminado, porque no trata nada de lo espiritual, no les incumbe ni les interesa. Para nosotros sí. A nosotros lo espiritual sí. Y es una manera de blindar y orar por la preservación de la santidad de la sexualidad de nuestros pequeñitos. Hay que orar por eso. Pero todo empieza por casa. ¿Ok? Por los papás. Entonces, con la cuestión de Abraham, ese sería otro, que después viene el sacerdocio de Aarón, y el Señor ordena que los carneros sacrificados, el carnero de la expiación se echaba al desierto, pero otros, la sangre que se juntaba de otro carnero, tomaban la sangre y la esparcían sobre el propiciatorio, ¿sí? Proféticamente, ahí iba a dar a la tapa, a la que les mencioné, y ahí era que llegaba en el convenio, porque también el arca del pacto, el arca del convenio, era una manera de decirle, Señor, en este lugar, porque en la escritura establece que el propiciatorio es como un trono, tiene una forma de un trono, en donde se sentará el Cordero de Dios ahí, ¿sí? O será puesto el Cordero de Dios sacrificado. Entonces, la única manera es a través del pacto y a través del nuevo pacto, a través de Cristo. Por eso está la sangre derramada, que es el carnero echado al desierto, y ahí me equivoqué en eso. Lo que ponían era la sangre de los corderitos que sacrificaban en el propiciatorio, ¿sí? Y cuando cae la sangre de arriba y cae, que no había sangre ahí de ningún cordero, no había, estaba escondida, estaba, y se rompe la tapa en el terremoto y cae la sangre del Cordero de Dios en el propiciatorio, ya no es la sangre que echó un sacerdote, sino la sangre del Cordero de Dios que es Cristo. Pues que eso fue lo maravilloso y lo tremendo que ocurrió allí. Se cumplió en ese momento, ¿no? O sea, tenía que hacerse y por eso es que está ahí, se habla de un terremoto, pero y no es, recuerden, no hay nada ocioso escrito en la palabra. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Y eso fue lo que precisamente ocurrió en ese terremoto, con esa fisura que se abrió en el monte. Hoy no puede uno subir al Monte Calvario porque eso es propiedad ahora de los musulmanes y tienen un cementerio arriba. Ya no puede uno accesar ahí. Todavía existe el Monte de la Calavera y sí, se ve como el rostro parecido a una calavera, un cráneo humano, las órbitas y la nariz. Y ahí abajo, que no es muy alto, tendrá unos 10 metros de altura, menos si acaso. Abajo hay una terminal de colectivos. O sea, nadie se puede acercar ahí. ¿Por qué? Porque al pueblo hebreo de hoy y a los musulmanes pues no les interesa nada esto, ¿no? Ahí lo llevan a uno una plataforma como a unos 20 metros de distancia y se ve, pero hasta ahí llega uno. No puede uno entrar ahí ni nada. Mucho menos meterse a la cueva, está sellada, ¿sí? Y además de que a 50 metros de distancia está la tumba donde estuvo el Señor Jesucristo, a donde lo metieron a él. Entonces,
Eso fue lo que descubrió Ron Wyatt, que eso confirmó muchísimo de todo lo que está escrito. Eso fue un descubrimiento, pues, confirmatorio y único y extraordinario, ¿sí? Y por eso fue que, pues claro, que el Estado de la Nación, cuando supo eso, dijo, no, pues esto nos va a acabar. Imagínense ustedes que eso se hubiera dado a conocer, ¿no? Pero él sí lo alcanzó a dar a conocer. Y esto se sabe muy poco. ¿Cuándo habían ustedes escuchado de esto? ¿No? Pero ahí está hasta un museo en Estados Unidos. Él regresa a su casa, Ron Wyatt, pero debido a las inmersiones que hizo que no fue en el Mar Rojo, sino que es una partecita del Mar Rojo que se llama el Estrecho de Aqaba, así se llama. Él encontró allí una estela, o sea, una piedra grandísima, donde estaba descrita el paso de los hebreos en el tiempo de Moisés, cuando se abrió el que no era el Mar Rojo, está cerca, es vecino del Mar Rojo y llega agua del Mar Rojo al Golfo, al estrecho de Aqaba, porque es una parte de muy poca profundidad, no es profunda. ¿Mm? Por eso cuando viene el viento y sopla, que fue eso lo hizo el Señor, se abre y queda como una especie de pasillo largo de algunos kilómetros, que es por donde pasan en seco los hebreos, ¿sí? Al otro lado. Y cuando pasa el último, que va a entrar el ejército del faraón, se acaba el viento y ¡bum! Cubre a los ejércitos de él. Y lo que descubrió Ron Wyatt fueron los carros, las lanzas, las espadas, los esqueletos, los escudos, los esqueletos de caballos y de seres humanos, ahí que la corriente pues ha distribuido en toda esa zona. Y están las fotos, esas las pueden encontrar en internet. Y él también encontró en sus descubrimientos del arca de Noé, encontró las anclas que usó Noé para mantener el arca de Noé estable, que no se moviera. Y eran unas piedras gigantes, ahí están, las fotos, ahí están, una especie como de donas, rosquillas así gigantescas, con un agujero en el medio, y ahí están, hay inscripciones, y eso, Noé le pasaron unos lazos para atar la arca, para dejarla fija lo más que se pudiera, que no se moviera tanto en el diluvio. Y él encontró esas anclas, precisamente. Pero debido a sus exploraciones submarinas, le dio una embolia en las extremidades inferiores, le dio gangrena y falleció. Pero sus hijos tienen todas las evidencias en ese museo, ¿sí? Que bueno, ellos son muy reservados, no lo publican mucho porque pues se ha prestado para muchos ataques, porque como Ron Wyatt no era un arqueólogo profesional, sino aficionado, pues lo atacaron muchísimo aún en vida, ¿no? De sus mismos paisanos. Por eso es que sus hijos dijeron, no, esto va a ser muy privado, muy privado. Uh-huh. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dice YouTube aquí. Ya. Lo dice Lucas de la sangre encontrada en el sudario. Sí, no, sí. Pero lo del sudario de Turín, que ese es el que menciona Lucas, no está comprobado que sea de Jesús. Que fue un crucificado, sí, y había muchos crucificados. Con la imagen que está ahí, hay muchas controversias, ¿no? Pongamos que sea, pero, y si no es, tampoco, no prueba ni desaprueba nada, ni prueba ni desaprueba. Yo le voy más a una cuestión puntual de haber examinado las células sanguíneas vivas que en el sudario de Turín, en el cual nunca han dicho nada acerca del contenido hemático. Nunca han hablado de que son células sanguíneas, que es huellas de que hubo un cuerpo que se expelió un fluido, pues sí, hasta ahí alcanzan a decir. Y es más, se han encontrado polen de otras latitudes que no corresponden a las de Jerusalén de ese tiempo, granitos de polen.
Y tampoco las telas que está hecho ese sudario corresponde a las telas que se usaban en ese tiempo. ¿Mm? Hay muchas controversias con eso. Yo personalmente considero que no es una prueba fehaciente. Ni la lanza, que también está por ahí en una iglesia, que fue la del centurión romano, ¿se acuerdan? Y ni fue un centurión. Además, no fue una lanza, miren, a ver, tenemos 5 minutitos de tiempo para esta, les voy a pasar esto. Miren. A ver, ¿qué hay diferencia ahí entre el sacrificio del cordero y el de un carnero? Para entender la connotación de la aparición de un carnero con Abraham. Sí, que el cordero era considerado como un animalito totalmente puro, ¿no? Sin nada que fuese que correspondiera con una conducta desordenada como la de un carnero, porque los carneros son bravos, ¿eh? Son muy violentos, no se puede acercar a un carnero, ¿sí? Y que era propicio que fuese un corderito hecho ya adulto, que es el carnero, ¿sí? Por una cuestión así, nada más. Por eso fue. ¿Mm? Por eso es el carnero de la expiación y el cordero de Dios. ¿Ah? Que Cristo cuando sube como el cordero de Dios y es hecho pecado, después se transforma en el carnero de la expiación. Sube como cordero para que se fuera al infierno. Y ahí es donde va el Señor Jesucristo, como arrojaban al carnero de la expiación en el desierto. Eso fue algo profético, porque el Señor Jesús sí se fue al infierno. ¿Mm? Y les iba a enseñar esto, pero yo creo que, a ver, permítanme. No creo que nos dé tiempo, pero rápido se los puedo pasar aquí, porque esto que está aquí es un estudio que hice de un informe forense de la crucifixión, ¿sí? Bueno, yo no lo hice, bueno, copié esto de una información científica, esta que está acá, sobre la muerte física de Jesús Cristo, son los autores, en el Departamento de Patología Clínica Mayo, Rochester, Minnesota. Aquí está esta revista que es muy leída, yo la he leído, el Journal of the American Medical Association, el 86, las páginas, la fecha, toda la información. Y estos científicos hicieron un estudio forense de la muerte de Cristo. Ahí vieron cómo debió haber sido la cruz, la corona, perdón, los látigos, que en esto se basó la película de Mel Gibson. El clavo metálico, qué tamaño tenía, el látigo con el que lo flagelaron, cómo se llamaba, cómo fue la flagelación realmente, fue así como está ahí, ¿sí? Y aquí habían 2 líctores o verdugos, y le daban uno de un lado y otro de otro. Después a él lo van a azotar al frente, que lo impiden, eso fue cierto. Aquí está la dirección de los azotes, dice los filos de metal y hueso, se exponían la piel cortada, los músculos eran expuestos, las arterias podían ser cortadas, causando hemorragias severas. Por eso es que la sangre escurrió por esa fisura. Fue muchísima la sangre que perdió. Aquí hay un testimonio histórico del siglo III, del año 300, el obispo Eusebio de Cesarea. Dice ahí las venas de la víctima quedaban al descubierto y los músculos, tendones e intestinos quedaban totalmente expuestos. O sea, los destrozaban a las personas, ¿no? Y ahí está el patíbulo, que era el horizontal, y el vertical era el stipes, ¿no? Como lo dijimos ahí. Y así fue, realmente así fue como llevó el madero horizontal el Señor Jesucristo. Ellos hicieron un estudio minucioso, ¿no? Aquí está el stipes, el cedile, que era aquí donde ponían los pies, y que aquí podía ser así o así. Que lo más probable es que fue porque le pusieron que se llamaba el titulus, que se supone está preservado allá en Europa en una iglesia, y estaba en 3 idiomas, en hebreo, en latín y en hebreo, en griego. Jesús Nazareno, el rey de los judíos, que era por qué lo habían ejecutado. Aquí está cómo fue que le atravesaron los clavos en las muñecas, realmente ahí fue. Ahí está la explicación forense de que le lesionó,
perforó el nervio, un dolor impresionantemente severo, pero no le causó hemorragias porque pasa a un lado de las arterias principales. Aquí están las arterias, el clavo que medía 18 centímetros de largo, y en los pies así se ponía aquí, o se atravesaba por los talones, por cualquiera de los dos lados, y aquí en el palo, ¿no? Y apoyaba aquí el talón en el cedile, o ese pedacito de madera, para que se prolongara la agonía. Ahí está, se invertían los movimientos respiratorios, o sea, realmente el crucificado moría de insuficiencia respiratoria. ¿Y qué le provocaba esto? Un infarto, ¿no? Aquí está, la punta de lanza o espada, realmente fue una espada porque una lanza no hubiera alcanzado a perforar, a llegar hasta el corazón, porque las lanzas que usaban los soldados romanos eran para arrojarse y golpear, y era una punta chiquita y eran de cobre, nada más servían una sola vez. Una espada larga, una lanza larga no tenían. Fue una espada atada a un palo, que le pudo atravesar aquí el corazón. Bueno, por aquí entró, por acá, ¿sí? Aquí entró, aquí se ve la punta y le perfora el corazón, ¿no? Aquí es donde viene la hemorragia y viene un montón de cosas. Dice que al instante salió sangre y agua. Aquí está el estudio ya forense de que hubo una salida de sangre y agua, que era suero y sangre coagulada, que se cumplió el Salmo 22. Y estas son los diagnósticos forenses: shock hipovolémico, o sea, disminución severa de sangre; asfixia por agotamiento; deshidratación severa; arritmias por estrés; falla cardíaca congestiva; derrame pleural pericardíaco, o sea, en los pulmones alrededor; hemopericardio, salida de sangre a la envoltura del corazón; infarto miocardio transeptal, ruptura ventricular izquierda por la perforación. Y los factores desencadenantes que le provocaron la muerte: dolor por daño nervioso irreversible, hipoxia cerebral, pero él estuvo lúcido hasta su momento de muerte; proceso inminente septicémico por todas las... Y así fue el aspecto realmente como él quedó, por las bacterias, el polvo de la tierra; estrés severo, shock neurogénico por el dolor, y tetania muscular, o sea, calambres sostenidos en todo el cuerpo, ¿no? Bueno, ya está ya lo que vimos. ¿Okay? Y eso fue en sí lo que vivió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bien, ¿alguna pregunta? Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, imagínense que eso lo hizo en nuestro lugar. Doctor, Sí, adelante, Marco. eh, la crucifixión de Jesús era un método acostumbrado en la época, pero con Sí, él se ensañaron más, fue más duro con él sí, particularmente. sí, sí, porque generalmente no los azotaban, eso ni las apaleaban, como hicieron con los ladrones, no los flagelaron, ahí nomás los crucificaron, pero al Señor Jesús lo flagelaron a este grado. Por eso duró tan poquito vivo, duró aproximadamente 6 horas en la cruz, no duró más. Y era atlético el Señor Jesús, era un atleta de 33 años, pero nada más hasta ahí se detuvo su sufrimiento. ¿Sí? Pero sí, en una ocasión los romanos, en la rebeldía de los gladiadores, existió Espartaco, existió ese hombre, un extranjero que se hizo gladiador y provocó una rebelión grandísima en Roma. Crucificaron 13 kilómetros de largo de crucificados, 13 kilómetros de personas crucificadas. Ya se les acabó la madera a los romanos y los crucificaban en puertas, en troncos, en cualquier lado. Ya los crucificaron en ese tiempo. Es histórico, es historia. Pero era muy común. Eran expertos en eso los romanos, expertos. ¿Sí? Bueno, pues aquí le vamos a dejar. Nos falta ya, y yo creo que ya con esto es nuestras últimas temas que vamos a tratar, que todavía me interesa que comentemos, ya en el matrimonio.
cómo vamos a poder lograr que por medio de esto, todo esto que hemos visto, nuestra propia área matrimonial e íntima sea restaurada, santificada y bendecida. Pero eso lo veremos la próxima sesión. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a parar la grabación.